Mongolia, Birmania, Rumanía, Pakistán, el norte de China, Rusia, Siberia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Persia, Irak y Corea, entre otras zonas, formaban parte del Imperio Mongol sobre el 1259. Nos interesa en especial la conquista de Corea, ya que suponía una gran posición estratégica para los mongoles. Kublai, gran Khan del Imperio Mongol y el primer emperador de la dinastía Yuan de China, tenía una gran ambición de conquistar Japón. La isla japonesa más cercana a Corea se encontraba a tan solo unos 160 kilómetros de distancia. Sin embargo, esta extensión de agua había sido suficiente para proteger al país de invasiones durante siglos. Para llevar todo un ejército hasta Japón, los mongoles necesitaban una gran flota de barcos, y como el imperio mongol era ignorante de asuntos marítimos, decidieron aprovecharse de unos expertos en construcción de barcos, los coreanos. Como os podéis imaginar, los coreanos estaban exhaustos tras el conflicto con los mongoles, y no estaban dispuestos a colaborar. Sin embargo, no tenían elección. Mientras los coreanos se preparaban para la guerra de mala gana, Kublai envió unos mensajeros que llegaron a la ciudad de Dazaifu en 1268. El mensaje que portaban ordenaba a los japoneses que se rindieran ante el temor de una invasión. Como era de esperar, la corte imperial entró en pánico y redactó un documento con el fin de disuadir a los mongoles y llegar a un acuerdo. Sin embargo, el gobierno militar establecido entonces en la ciudad de Kamakura rechazó completamente el documento de la corte y enviaron a los mensajeros de vuelta con las manos vacías. Llegaron más mensajes desde Corea advirtiendo a los japoneses de una invasión inminente. En 1272, un embajador mongol pidió una audiencia con el emperador y se le fue negado. Luego pidió que trasladaran su mensaje a la corte, que era en esencia un ultimátum. De nuevo, la corte buscó un compromiso, pero el gobierno militar lo rechazó, lo que equivalía a una declaración de guerra por parte de Japón. La corte empezó a buscar protección en los dioses, rezando continuamente e invocando la ayuda de los poderes divinos. Finalmente llegó el día. En noviembre de 1274, el ejército mongol partió rumbo al país del sol naciente. Las islas de Tsushima e Iki no tardaron en caer bajo el dominio de los invasores, y el 18 de ese mismo mes desembarcaron en la bahía de Hakata, en la isla de Kyushu. Hay que tener en cuenta que los japoneses estaban acostumbrados al combate individual entre dos samuráis. Además, habían pasado más de 50 años desde el último conflicto bélico en el país. Por tanto, la ventaja la tenían los guerreros mongoles, que también contaban con armas más efectivas de largo alcance. Solo el coraje de los japoneses los mantuvo en pie hasta el anochecer, cuando se retiraron hacia el interior. El pronóstico no pintaba bien para los japoneses. Tenían pensado retener a los invasores el tiempo suficiente hasta que llegaran nuevos refuerzos. Sin embargo, no fueron necesarios, ya que esa misma noche la suerte estaba de su lado. Una gran tormenta amenazó a las embarcaciones invasoras y los capitanes de barco coreanos presionaron a los generales mongoles para reembarcar el ejército. De lo contrario, perderían cualquier oportunidad de retirada. Los mongoles aceptaron la propuesta, no sin antes prenderle fuego a los pueblos cercanos. Según los coreanos, 13.000 hombres de la fuerza invasora habían perdido sus vidas. Sin duda, el primer intento de invasión por parte de los mongoles había sido un fracaso absoluto, pero no sería el único. Kublai pensaba que su fracaso solo se debía al temporal y por tanto ordenó la preparación de una nueva incursión a Japón, mientras el gobierno militar de Kamakura trataba de preparar una defensa ante un esperado nuevo ataque. Sabían que los pocos recursos con los que contaban no les permitía desarrollar una estrategia tanto ofensiva como defensiva, y optaron pues por la defensiva. La acción más destacada fue la construcción de un muro de piedra bordeando las orillas en las que los mongoles habían desembarcado en su primer intento fallido. Esto, no obstante, no era suficiente. Necesitaban extender su ejército más allá de los extremos del muro, ya que era probable que la construcción del muro llegase a oídos del enemigo y que tratasen de evitarlo. En 1281, Kublai dio la orden de atacar Japón de nuevo.
Esta vez los invasores estaban mucho más preparados y habían conseguido formar un ejército mucho más grande que el anterior. Además, el sur de China, por entonces, había caído en manos del Imperio mongol. Sin embargo, los guerreros japoneses estaban a su altura. Esta vez, Tsushima pudo defenderse aunque los chinos consiguieron reducir la isla de Iki. Desembarcaron de nuevo cerca de la bahía de Hakata y comenzaron a capturar puntos cercanos, mientras los japoneses pasaban de la defensiva al contraataque, manteniendo la presión sobre el enemigo. Pero finalmente, de nuevo, el resultado del combate cayó en manos del destino. El mes de agosto en Japón es sinónimo de tifón. Tal como los invasores podían intuir, un gran huracán golpeó con violencia las costas de Kyushu durante 2 días, llevando a la flota enemiga a la perdición. La victoria japonesa se había consolidado. Kublai deseaba un tercer intento, pero los guerreros mongoles no estaban dispuestos a ello. Sobre el 1286, el imperio mongol estaba tan centrado en el continente que Japón dejó de ser un peligro para ellos, y el gobierno de Kamakura pudo volver a los asuntos internos del país, que no eran para nada escasos. Los japoneses debían su gratitud a los guerreros que se habían enfrentado a las fuerzas invasoras, pero también debían su gratitud a los dioses, que tras escuchar sus réplicas habían protegido el país nipón ante los mongoles. Por lo tanto, llamaron a aquel temporal que había conseguido salvar el delicado gobierno japonés con un nombre que siglos después, en otras circunstancias, se daría a conocer en todo el mundo. Lo llamaron Viento Divino, Kami Kaze.